In a typical En year, un año típico, the world emits over 51 el billion mundo emite tons más de 51.000 of greenhouse millones de gases. toneladas de gases de efecto invernadero. And as we keep Y a doing medida that, que sigamos haciéndolo, the las consequences for consecuencias human para la life vida humana will be catastrophic. serán catastróficas. Bienvenidos al podcast de Activist Planet, un portal enfocado en crear conciencia acerca de la importancia del medio ambiente, la lucha contra los efectos del cambio climático, derechos de los animales, derechos humanos, sustentabilidad y mucho más. La voz que acabas de escuchar es la voz de Bill Gates, en la que menciona lo que está ocurriendo en la realidad, en la actualidad, por efecto del el impacto que está causando el calentamiento global, cambio climático en el planeta. Entonces, en este episodio yo quiero destacar algunos puntos interesantes porque me acaba de llegar el libro de Bill Gates en español, Cómo evitar un desastre climático. Antes de esto, yo quiero hablar un poco, unas conclusiones que yo he llegado después de estar investigando y leyendo mucho acerca del cambio climático, es que en la actualidad, de verdad, esta información viene de mucha literatura, muchos videos, muchos podcasts, muchos artículos que he venido leyendo, y algo que me llamó mucho la atención es una recopilación, vamos a decir, muy personal de lo que está causando el tema del cambio climático. Es que, por ejemplo, yo no soy científico, pero las largas sequías relacionadas con los incendios forestales, y aunque no los creas, los incendios forestales también están a su vez relacionadas con la disminución del agua en los caudales de los ríos o lagos. Desencadenarán obviamente más guerras, más hambruna, más migración desde África a Medio Oriente hacia Europa o de algunos lugares en diferentes localidades del mundo para las ciudades. Todo está relacionado. Por ejemplo, se me viene a la mente la comida, tanta comida perdida. ¿Cuánto botamos de comida diariamente? Porque quizás no sabemos comprar o consumimos cosas que de repente no debemos consumir. El alto consumo de carnes rojas también trae como consecuencia un alto daño al planeta, ya que más consumo de carne roja, más árboles talados para sembrar soya y alimentos para ganado. Como tú bien sabes, el ganado es uno de los mayores contaminantes en el mundo. Por ejemplo, para una hamburguesa de 150 gramos se utilizan 660 galones de agua. Esa es una locura. Entonces, interesante. Esto antes de entrar al tema del libro, yo personalmente sugeriría, como hago yo, cambiar los hábitos alimenticios, comprar lo necesario para la comida y la alacena, comprar ropa de segunda mano, intercambiar o evitar comprar más ropa innecesaria, porque eso también contribuye a nuestro carbon footprint y al tema de la emisión de gases, aunque no lo creas. Se va a poner cada día peor, cada día hay menos insectos, menos aves, y esto se suma a que la población mundial se va a incrementar muchísimo más. Y no habrá comida necesaria para alimentar al mundo. Toma conciencia de que el cambio climático es real y está sucediendo en este momento. Entonces, partiendo de esta introducción personal, yo no soy científico, pensamiento que estoy compartiendo contigo, pero sí me gustaría que lo tomes en cuenta. Yo voy a poner algunos enlaces de algunos videos, algunos podcasts que sugiero que los escuches para que entiendas un poco más el tema del cambio climático, y no tienes que ser científico para ser un defensor o un promotor y crear conciencia en las sociedades. Bueno, ahora hablemos un poco del libro de Bill Gates, que es el propósito de este episodio, Cómo evitar un desastre climático. Él inicialmente se lo dedica a los científicos, algo muy interesante. Él hace énfasis en esto para los científicos, innovadores y activistas que nos muestran el camino. Y me da mucho gusto porque me considero una especie de activista. Y él menciona en las primeras páginas que, por ejemplo, que hace 2 décadas él no imaginaba que algún día hablaría en público, por ejemplo, acerca del cambio climático. Si tú conoces a Bill Gates, nos vamos a relacionar inmediatamente con el tema de Microsoft. Entonces, ¿cómo todo parte de una experiencia, no? Él menciona que él y su esposa, bueno, su ex esposa, Melinda, que comparten el tema de la Fundación Gates,
Estuvieron viajando y dice que él se comenzó a interesar por el tema del cambio climático cuando viaja al África para dar este apoyo y aprender mucho más acerca de la mortalidad infantil, el tema del SIDA y otros grandes problemas que enfrentaba este continente. Entonces él se preguntaba, dice, que por qué habían países que no tenían luz. Él comparaba mucho sus viajes entre Nueva York, Boston y otros países desarrollados, otras ciudades desarrolladas, etcétera, y veía que cuando llegaba al aeropuerto, desde arriba miraba, obviamente, que había luz, ¿no? En las ciudades durante la noche. Pero dice que cuando él sobrevolaba África, se dio cuenta que todo estaba apagado, que no había luz. Entonces eso le llamó mucho la atención. Y dice que cuando él viaja a Nigeria, recorrió las calles y la gente se acurrucaba, decía, menciona él, alrededor de hogueras que habían encendido con unos bidones metálicos, ¿verdad? Donde ponen la madera y hacen ahí un tipo de hoguera muy artesanal. La gente se estaba alrededor para calentarse y para tener luz. Y mencionaba que habían conocido niños, sobre todo eso les impactó mucho, que hacían el tema de sus tareas, por ejemplo, con la luz de la vela o del fuego mismo. Entonces, él menciona que esto le da mucho la atención y eso lo inspiró para escribir este libro. Y es más, menciona que para escribir este libro, él obviamente comenzó a aprender, a leer, por eso que el tema de aprender acerca del cambio climático es un tema constante. Aprender acerca de qué es los carbon footprint, qué cosas son los gases de efecto invernadero. Entonces, eso él dijo, yo no soy científico y pues uno es interesante porque como una persona tan conocida, tan ilustrada, con tanto dinero, él menciona que para él uno de los mejores libros para aprender acerca del cambio climático fue Weather for Dummies. The Weather for Dummies, como tú sabes, es conceptos básicos de cualquier tema. Entonces, que para él dice que es uno de los mejores libros que leyó acerca del cambio climático. Me pareció muy interesante y quiero buscarlo también. Entonces, él llega a conclusiones, 3 conclusiones en este libro que menciona, que te las voy a leer ahora mismo. La primera es que para evitar el desastre climático tenemos que alcanzar las 0 emisiones. ¿Ok? Dice, es un tema muy retador, pero esa es la primera conclusión. Debemos aplicar las herramientas de las que ya disponemos, como son la energía solar, la eólica. Hay que implementarlas de manera mucho más rápida e inteligente, menciona. A su vez, crear y comercializar tecnologías de vanguardia que nos ayuden a lograr el objetivo. Algo bien interesante, dice que él está observando a través de estas situaciones que vivió y que llega a conclusiones, que hay 3 cosas que están sucediendo que le parecen muy interesantes en cuanto vamos a decir, al movimientos de defensa o advocates o defensores de los efectos que causa el cambio climático y los compara, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam. Dice que los jóvenes juegan un papel muy importante porque si regresamos al tiempo, él menciona, con las protestas estudiantiles contra la guerra de Vietnam fue una. Más tarde hubieron protestas estudiantiles contra el apartheid de Sudáfrica. Y ahora si tú te pones a ver, hay protestas estudiantiles, ¿no? Para tener una mejor energía, para reducir el consumo de los combustibles fósiles, dirigida contra el cambio climático. Entonces, él menciona que los jóvenes juegan un papel importantísimo en esto, ¿verdad? Siempre y cuando obviamente sean pacíficas. Algo interesante del libro es que tiene consecuencia con lo que él dice, con lo que él escribe, con lo que menciona en sus presentaciones acerca del cambio climático, es que, por ejemplo, él en el 2019 vendió todas sus participaciones directas en compañías de petróleo y gas. Él menciona que es una decisión personal porque tiene la suerte de poder hacerlo y tomarla. Sin embargo, él cree que esto no va a reducir las emisiones, pero dice que lo hace porque no puede ser que él esté hablando de cambio climático y a la vez tenga acciones en estas empresas de combustibles fósiles. Entonces me pareció bastante consecuente eso. Él sugiere también que los países desarrollados se comprometan para invertir más en investigación. Asimismo, sugiere que otros países, deberían invertir un poco más en la ciencia. Pero también una de las cosas que él se rescata en este libro es el tema de que la tecnología, por ejemplo, hay que canalizarla mucho más y mejor, ¿verdad? La tecnología que tenemos en el mundo y ligarla a los científicos para buscar obviamente soluciones relacionadas con energías limpias. Y él se enfoca mucho en el tema de las energías limpias. Entonces, y también hace una mea culpa de cómo él viajaba en avión
y tratar de reducir su carbon footprint, su huella de carbono, por el avión que estaba utilizando. Y él contrata y está utilizando un avión más, un combustible mucho más sustentable para evitar y reducir dentro de su realidad, su propia huella de carbono, lo cual es interesante porque obviamente dentro de su vida él tiene mucho consumo de huella de carbono, pero si te pones a pensar, si extrapolamos esa experiencia a nosotros, dentro de nosotros mismos, nuestro propio mundo, nuestro mini mundo que tengamos de manera personal o con nuestras familias, tratar de reducir nuestra huella de carbono. Él relaciona mucho el tema en este libro con el tema del COVID, ¿verdad? Tiene que ser un tema de políticas que sean lideradas por los países grandes y esto va a tener una repercusión en los países en vías de desarrollo. Él menciona también que no tiene de mal utilizar más energía, pero siempre y cuando no esté basada en el carbono. Ese es el secreto. O sea, tratar de explotar el tema de la energía solar. ¿Qué otro punto interesante? Él menciona que gracias a Dios, él encuentra que hay un empeño, hay una pasión de los movimientos mundiales liderados por los jóvenes, por ejemplo, en este caso Greta Thunberg, un claro ejemplo, preocupados por el tema del cambio climático. En segundo lugar, dice que hay que fijarnos metas más ambiciosas. Nos estamos fijando también metas ambiciosas, por ejemplo, para el 2030, para solucionar el problema a medida que los presidentes o dirigentes internacionales, nacionales y locales de todo el mundo se comprometan a poner el hombro. Entonces, interesante porque es un tema de política, es un tema de que entra mucho a tallar el tema de la política. Yo te sugiero que lo compres, ¿verdad? Este libro es muy interesante, necesario para poder entenderlo. Explica de una manera muy sencilla, habla acerca del tema de qué cosa es la huella de carbono, qué cosa es el dióxido de carbono, cómo se emite, cómo llega, cuál es el efecto que este tiene. Entonces me pareció interesante leerlo. Yo estoy en un capítulo avanzado, pero te lo recomiendo. Me provocó hablar acerca de este tema en este podcast y me parece ideal que lo tengamos a la mano en español. Y algo que él rescata mucho es que la Tierra se está calentando a causa de la actividad humana y lo que está teniendo unos efectos negativos que se agravarán mucho, como lo mencioné en la introducción. Habla acerca de los huracanes, cómo esto tuvo impacto en la migración, porque tú sabes que el huracán María, por ejemplo, en Puerto Rico, destruyó todas las infraestructuras nuevas y se tuvo que volver a las infraestructuras antiguas de electricidad y todo, y mucha gente migró de Puerto Rico. Entonces eso es por efecto del cambio climático. Quería compartir contigo este pequeño review o como quieras denominarle para que lo tengas presente y te animes a comprarlo porque está muy muy bueno, está bastante detallado y menciona que sí podemos minimizar el impacto del cambio climático y lo más importante es ver qué están haciendo los países grandes, porque tú sabes que los países grandes, los países ricos son los mayores emitores del mundo. Entonces, si estos comienzan a tener acciones en pro de reducir la huella de carbono, reducir la dependencia del consumo de los combustibles fósiles, esto va a ser inmediatamente copiado para los países pequeños o en vías de desarrollo. Te recomiendo el libro. Como tú sabes, Bill Gates fundó Microsoft en 1975 junto a su amigo de la infancia Paul Allen y en la actualidad copreside con la ex esposa la fundación Bill and Melinda Gates. Como también sabes, él creó la compañía Breakthrough Energy, una iniciativa para la comercialización de energías limpias y tecnologías relacionadas con el medio ambiente. Te lo recomiendo, ¿verdad? En Amazon o en cualquier librería de tu localidad o eBay inclusive. Él habla mucho de las soluciones que ya tenemos y los avances que aún necesitamos. Ok, soy Juan Carlos Giraldo, saludándote de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengas muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias. Bienvenidos al podcast de Activist Planet, un portal enfocado en crear conciencia acerca de la importancia del medio ambiente, la lucha contra los efectos del cambio climático, derechos de los animales, derechos humanos, sustentabilidad y mucho más.